les quiero compartir lo que Dios ha hablado a mi corazón a través de la vida, pero también lo que Dios pone en mi corazón ahora respecto a que debemos hoy considerar el propósito de nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Porque quizá alguien se siente frustrado, alguien quizá cae en la rutina, alguien quizá cae en el desánimo, alguien quizá pierde la esperanza, alguien quizá se va por otro camino porque no entiende cuál es el propósito. Otros están batallando con el dinero, con el tiempo, con sus pasiones. Algunos batallan en su vida para entender cuál es el propósito de Dios. Y dice así el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este pasaje lo hemos implementado, lo he implementado en mi vida, en mi familia y en esta iglesia, al punto de que cada vez que yo felicito a alguien por su cumpleaños, por haber logrado un logro, adquirido un logro académico, deportivo, social, etcétera, yo le animo diciendo: Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Pero ese propósito de Dios en nuestras vidas no se cumple solo con saber. El que yo diga Jehová cumplirá su propósito en mí, esto no es como una fórmula mágica que nos hace ya estar en el propósito de Dios. Dios tiene planeado eso para nosotros. Dios nos creó. Dios permitió que hoy vivamos porque Él tiene un propósito para nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que avanzar hacia ese propósito. Es como decir, yo tengo, como Dios dice, aquí tengo un depósito de grandes bendiciones para ti. Pero si tú no vienes a ese depósito y tomas lo que Dios te da, tú no lo vas a recibir. Es como Dios dice, Jehová cumplirá su propósito en ti. Sí, Él lo cumplirá si tú lo permites, si tú se lo pides, si tú estás en el centro de su voluntad. Él lo va a cumplir, pero no es en automático. No es el que tú lo memorices. A veces lo veo cuando algunos, y me gusta cuando felicitan, la mayoría dice que Dios cumpla su propósito. Sí, pero no por escribirle esa frase bonita ya en automático se va a cumplir ese propósito. Esa persona necesita avanzar, caminar hacia ese propósito. Por eso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, Él lo hará. Esa es la promesa, Él lo hará. Y entonces hay algunos pasajes, por ejemplo, si ustedes me acompañan, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En mi caminar con Cristo y en mi crecimiento espiritual, muchas veces yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es la voluntad que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Cuál es tu voluntad? Y muchas veces yo he entendido, desde Génesis hasta Apocalipsis está la voluntad de Dios expresada. Pero yo le preguntaba, Dios, pero ¿cuál es tu voluntad específica para mí? Tú me dices que yo debo discipular,
Ahora, ¿quieres que yo empiece con esta familia? ¿Quieres que yo lo haga con esta persona? Y como les dije hace unos días, uno de nuestros obreros misioneros fue enviado para atender cada 8 días a una familia. Y él llegaba puntual, animado, listo para que tuvieran una reunión familiar, una célula, y oraban, cantaban, y él estudiaba la Biblia con esa familia. Poco a poco iban llegando los integrantes, porque tocaba el timbre y le abrían, pues ya el dueño de la casa decía, ya llegó, pues ya ni modo, ya voy a dejar esto porque lo tengo que recibir. Y mientras estaba ya sentado en la sala, llegaba un integrante, otro integrante de la familia, el otro llegaba tarde, bueno, era un desorden. Y cada 8 días iba a estudiar la Biblia con ellos. Sin embargo, uno de los jóvenes llegaba a cabecear, se dormía, la mamá cada rato se paraba porque la interrumpían y pasaban los días y cuando veían a este joven estaba borracho, no se le olvidaba la Biblia, estaban llevando una serie de estudios bíblicos y pues perdía las hojas. Entonces, con el paso de las semanas y de los meses, el obrero me comentó y me dijo, pastor, creo que estoy echándole las perlas a los puercos. Estoy perdiendo mucho tiempo y hay otras personas que me están pidiendo y me dicen, ¿cuándo vienes a mi casa? ¿Cuándo vienes para estudiar la Biblia? ¿Cuándo nos visitas? Y por estar atendiendo a esta familia que no valora las cosas de Dios, que no llegan temprano, que no aplican la palabra de Dios, estoy perdiendo mucho tiempo, yo no sé qué hacer. Y yo le dije, ve con los que realmente necesitan. Hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo y personas que tienen la comida, que tienen el alimento espiritual, no quieren. Y por eso, analizando en la vida cristiana, ¿qué pasa con estas personas que conocieron a Cristo, pero que se mantienen como bebés porque no crecen? Son muy dependientes. En la vida cristiana, esto nos pasa. Conocimos a Cristo, sin embargo, llega el punto en que no entendemos por qué Dios me salvó, por qué yo soy hijo de Dios, por qué estoy yo aquí en la tierra, por qué vine yo a esta reunión hoy, qué hago aquí en esta reunión, a qué vine, por qué soy cristiano. Entonces, algo que encontré de manera general, mientras estaba yo leyendo, le preguntaba a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Eso hace muchos años cuando era yo un adolescente. Y Dios me mostró este pasaje y me dijo, mira, la voluntad que yo tengo para ti es que tú vivas en santidad. Apártate de fornicación, apártate de inmoralidad, apártate de la prostitución, de la pornografía, de la desnudez, de la inmoralidad sexual, de la lujuria, de la lascivia, todo lo que tenga que ver con inmoralidad, adulterio, fornicación, desorden sexual. Vive en santidad y en pureza. Eso es lo que encontré. Ahora vamos a ver rápidamente Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos y seguido. ¿Cuál es? Que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mientras estaba yo otra vez leyendo, hace muchos años, Dios me dijo otra vez, mira, esta es mi voluntad. Mi voluntad es que tú tengas una buena conducta hacia los de afuera. Que tú hagas bien. Que vayan bien, que hagas bien en tus negocios. Que si eres un estudiante seas el mejor estudiante que puede haber en esa escuela. Si tú eres un trabajador, que seas el mejor trabajador, para que hagas callar la ignorancia de ellos respecto a los cristianos. Cómo la gente hoy en día critica mucho a los cristianos. Les dice que son flojos, ignorantes, les lavaron el coco. Algunos hasta dicen, son personas que no entienden, que no razonan, se dejan llevar como los borregos. Así nos critican. Pobres, sucios, desordenados, fanáticos, religiosos. Así nos critican. Y hablan así por la ignorancia que tienen. Entonces Dios comenzó a hablar y me dijo, tú tienes que hacer bien, pero no bien enfrente de los creyentes, sino bien hacia afuera, de tal manera que la gente quede avergonzada por las palabras que habló y tenga que rectificar y decir, perdóname, yo hablé mal de ti porque no te conocía, pero ahora yo sé que tú eres una persona diferente, porque tú eres un verdadero hijo de Dios. Que la gente pueda decir de nosotros, ¿verdad que tú lees la Biblia? ¿Verdad que tú amas a Dios? ¿Verdad que tú tienes algo especial? Pues no sé, yo quiero preguntarte, algo tienes, compárteme algo, ¿por qué eres así? Que la gente pueda decir eso. Recuerdo de alguien que estaba recordándome mi adolescencia y una ocasión de las pocas veces en que tuve que ser llamado a la atención, porque yo trabajaba en las mañanas cuando estaba en la secundaria y en el bachillerato. Yo trabajé en una herrería, después trabajé en una imprenta y después también trabajé en una jardinería y también yo trabajé en casas haciendo los mandados. Iba en bicicleta y hacía los mandados. Y algo pasó cuando estaba trabajando en una herrería. Me gustaba, aprendí a soldar. Antes no había muchas herramientas de corte no. Entonces había un banco, un torniquete y con la cegueta estar cortando el metal, los perfiles. Y yo salía casa por casa a juntar triciclos que ya estaban descompuestos en las casas. Y yo iba y le decía, señora, ¿no tiene usted un triciclo que ya no le sirva? Sí. Y así juntaba yo. Había personas que me decían, gracias por venir porque me quitaste de un peso. Aquí estorban, este triciclo ya no sabía qué hacer. Antes no había mucho la cultura de venta de fierro viejo. Entonces salía yo a juntar esos triciclos y cortábamos de uno y lo poníamos a otro, la llanta de un triciclo se la poníamos a otro, los lijábamos, los soldábamos. Ese era mi trabajo. Y los ponía yo enfrente del negocio, a la calle, como nuevos.
Y entonces, como yo trabajaba, ya a la 1 de la tarde tenía que prepararme para ir a la escuela. Salíamos a las 7 de la noche. Entonces, no me daba mucho tiempo jugar. Trabajaba yo, estudiaba, regresaba yo a cenar y a hacer la tarea. Y algunas veces a levantarme temprano a las 4 o 5 de la mañana para estudiar, porque yo tenía que ir a trabajar. En unas ocasiones, un maestro no llegó a la escuela. Algo pasó y no llegó. Y para mí fue la oportunidad de hacer lo que todos los demás hacían: salirse del salón e ir a jugar. Lo que yo hacía la mayor parte de las veces era quedarme en el salón y hacer la tarea porque no me daba tiempo. Y entonces llegaban mis compañeros, mis compañeras y me decían: ¿no vas a ir a jugar? Le digo: no, pues es que tengo tarea, es que tengo que estudiar, es que hay un examen. Y se reían de mí, se burlaban, es más, me hacían la mano así arriba de la cabeza y me decían: mucho humo, ya está quemando aquí, mucho humo, ya, dice. Pero me acuerdo esa ocasión que yo salí con ellos y fui a jugar frontón. Y comencé a jugar la pelota, en una pelota de esponja con la mano sobre una pared. Y no me di cuenta cuando ya el profesor entró al salón. Pues como no era mi costumbre faltar, el profesor mandó a alguien de vigilancia, el prefecto, alguien, no sé, ya, porque dice: pues no están, a ver, ve a ver dónde están los muchachos. Estábamos en la parte de atrás donde están las canchas, estábamos jugando. Nos llamó y dice: vayan con el director. Me acuerdo del director José Pacheco López. Ya no vive, tiene muchos años. Estaba anciano en aquel entonces, 1979, imagínense, 80. Cuando estaba yo allí, nos pararon enfrente y cómo me sentí tan avergonzado cuando me dijo: Galos, ¿tú estabas allí? O sea, es increíble. No puede ser. Me extraña. De estos lo creo, porque son desastres. Pero de ti no puede ser. No puede ser que tú estés en medio de las manzanas podridas. Cuando nada más me dijo eso, sentí que me estaba torturando. Le dije: profesor, discúlpeme, se me pasó, no tengo reloj. Y nada más fue la primera vez. Dice: pues así haya sido la primera vez, no te queda. No te queda. Tenía yo un concepto diferente de ti y mira lo que estás haciendo. Me dio una vergüenza tal que para la otra ocasión, ¿saben qué hacía yo? No llegaba un maestro, iba con la bibliotecaria y le decía yo, no me acuerdo su nombre, le hablaba yo de tú y le digo: ¿no tendrá un libro para que yo lea? Todos los libros de las biografías de los grandes científicos los empecé a leer. ¿Qué quiero decir? Ese pasaje me dio fuerte a mi espíritu porque yo lo había leído en ese entonces. Dice que tú hagas bien para que hagas callar la ignorancia de los que están allá hablando en contra del evangelio. Si tú eres un estudiante y ya también conoces a Dios, esta palabra es para ti. Fíjate lo que dice: por causa del Señor, versículo 13, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Respeta autoridad. Ahí recuerdo que me había dicho el subdirector José Pacheco, me dijo:
Yo hubiera querido que tú llegaras aquí a la dirección para entregarte un reconocimiento por buena conducta. Pero llegar a la dirección para que yo te tenga que llamar la atención, no puede ser. Y voy a hablar con tu papá, dice. Y yo ya me estaba enojando porque yo le dije, oye, pues, pensando, pues estos mis compañeros son peores. ¿Y por qué no les llama la atención tanto como a mí? Y es que recuerdo, no lo podía creer el director. Dice, no puede ser que tú estés afuera en lugar de estar en clases. No puede ser, no lo puedo creer. Estaba enojadísimo. Pero dice, sométase a toda institución humana, al rey, al gobernante, al director, al papá, al policía. Sométete a la autoridad. Más adelante dice el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagas bien, que hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eres libre, pero no usas la libertad para hacer y deshacer, o sea, para libertinaje, como un pretexto. Bueno, soy libre y hago lo que quiero. Como hoy escuchamos que por encima de la ley está la libertad. No. Entonces, como soy libre, aunque esté la ley de tránsito, yo puedo irme en sentido contrario y estacionarme como sea, porque pues encima de la ley está la libertad. ¿De dónde salió eso? Es increíble eso, ¿eh? No, 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 no. Soy libre dentro de los límites. Soy libre para correr, sí, pero dentro de los límites. Porque si yo corro aquí en el techo y sigo corriendo fuera de ese límite, me voy a caer y me voy a matar. Y un niño tiene que aprender a ser libre dentro de los límites. Mi hijo, puedes correr, hijo, brinca, salta y corre desde esa línea a esta esquina, a esa esquina, a esta esquina. Eres libre, mi hijo. Y créanme, cuando un niño sabe cuáles son sus límites, se siente seguro. Pero cuando no sabe hasta dónde, ni cuánto tiempo, está confundido. La Biblia nos dice que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. No, 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 insensatos. Dice más adelante, el versículo 16, somos libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Soy libre para servir. Antes no era yo libre, antes era yo esclavo de mis pasiones. Ahora ya no soy esclavo, ahora soy libre para poner mi mente, mis emociones, mis pasiones, mis deseos, mis talentos, todo al servicio de lo bueno, al servicio de Dios. Así que, como padres, Dios nos dice, ¿cómo estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra función de padres, de esposos? ¿Hacemos el bien de tal manera que la gente puede decir, tú eres diferente, tú eres libre para hacer lo bueno? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mientras estaba leyendo la palabra de Dios en mi caminar cristiano por los años, yo encontré otro pasaje. Y este pasaje está en Efesios. Vamos a ver lo que dice Efesios. Entonces ya vimos, la primera cosa es que seamos puros. Ojos, manos, pies. Que nuestro matrimonio se mantenga puro. Conozco a varios varones que están sufriendo por la mala conducta de sus hijos en el aspecto sexual. Pero ellos parece que tienen un candado en la boca porque no tienen autoridad espiritual, moral, para
señalar el pecado de sus hijos. ¿Qué padre que ha sido un adúltero tendrá autoridad para decirle a su hijo que no? ¿Qué padre que ha estado siendo esclavo de la pornografía le va a decir a su hijo, no hagas esto? Dios entonces nos dice, debes mantenerte en pureza. La voluntad de Dios es que tú seas santo, santo en toda vuestra manera de vivir, santo, santo. Y cuando dice santo es apartado de lo malo, apartado de lo malo. Cuando hay dudas respecto a la palabra de Dios, muy probablemente es una lucha que tú tienes por hacer lo que Dios dice que no. Recuerdo de un hombre que lo entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿y por qué usted está adulterando? Dice, pues yo también tenía dudas respecto a eso. Dice. Yo no sabía si era de Dios o no era de Dios correcto esto, pero leyendo la Biblia encontré que Abraham tuvo una concubina. Leyendo la Biblia encontré que varios hombres mencionados en la Biblia tuvieron concubinas. Entonces caí en el resumen de que no es malo que yo tenga una concubina. Fíjense, tenía dudas. Cuando alguien quiere pecar, siempre va a buscar en la Biblia algo para justificar. Me voy a meter en un asunto que para muchos es un poco escabroso. Recuerdo de una persona que me dijo, pero si no es malo tatuarse. No es malo tatuarse. Y comenzaron a decirme, mira, el pastor tal, ¿ya lo viste cómo está tatuado? 2. ¿Ya viste el hijo del pastor cómo está tatuado? 3. Todo el mundo lo hace. Entonces no hay problema. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, dice, no te harás tatuajes. Dice, señal, tonsura, dice. Y entonces la persona dice, no, es que esto quiere decir de otra manera, mira, es que tatuaje era, es que tonsura es que mira, es que esto era para los judíos, no, pero es que esto ya no, pero es que estamos en el siglo XX, pero es que, y empieza, ¿sí me entienden? Lo que él quiere es encontrar un pasaje que dice, tatúense que no hay problema, pero como no hay ese pasaje, entonces él comienza a buscar pasajes bíblicos para hacerlo dudar y justificar entonces lo que va a hacer. ¿Cuántos de ustedes han visto que se ha proliferado más esta práctica en los últimos años? Entonces, pobre el apóstol Pedro o Juan o no sé, yo Billy Graham o hermano Gigi Ávila, pobrecitos que esos no se tatuaron, no sé qué pasaría. Se perdieron la bendición. Sí, ¿verdad que es un problema? Ese es un asunto dudoso de los que he hablado, el tatuaje. Pero yo recuerdo que cuando fui a ver una iglesia grande que trabaja con drogadictos, exdrogadictos, es una iglesia grande, le llama la conexión, The Connection es en inglés, allá en California, es una iglesia grande. Y el pastor me dijo, ven, te voy a enseñar a mis líderes, mis pastores. Es una iglesia grande, grande. Y ya comencé a ver, caminar. Estaban en un grupo de alabanza, ensayando, estaban los grupos de discipulado, empecé. Y él mismo me dijo, ¿sabes? Todos estos eran drogadictos. Y me dijo a mí, no te asustes,
cuando hay tatuaje, en mi experiencia, dijo él allá, a lo mejor aquí puede ser diferente. Cuando hay tatuaje, hay droga, hay desorden en ellos. Algunos dicen hasta se han desnudado y el que los está tatuando ahí desnudos en la espalda, en los glúteos, por todos lados. Pero normalmente se relaciona con droga. Esa es su experiencia de ellos. Con inmoralidad sexual y con música que no es de Dios. Algunos que se acercaron a Cristo ya estaban tatuados. Dios los ama y los perdona y no pasa nada y no los condenamos. Pero eso no es la regla. Ahora, yo no vine a prohibir. No vine a prohibir. Pero, ojo, estaba yo en Puebla hace 15 días. Un familiar estaba en el hospital, grave. Yo tuve que ir, por eso no estuve aquí. Y le pidieron plasma, o sea, plaquetas. Pidieron sangre. Y nuevamente, nada más por curiosidad, le volví a preguntar tanto al hospital como al encargado del laboratorio. Le dije, oiga, lo que pasa es que pues algunos que conozco los voy a llamar y a lo mejor ellos a otros, pero si tienen tatuaje, ¿me los puede usted recibir? Porque yo he investigado y algunos muchachos me dicen que no pasa nada. No, si eso es normal ya. No, hasta si quieren se tatúan y después se lo vuelven a quitar. Y me dijo, no, sigue el protocolo. No aceptamos a una persona tatuada para que venga a donar sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya le dije, es común, ya los jóvenes de hoy superaron el riesgo de hace muchos años. Nosotros los adultos somos arcaicos. Ya eso no es malo. Y me dijo, es precisamente por el riesgo de contagio. Pero sobre todo, porque a la larga puede generar un problema de salud en esa persona. Entonces, no. Tráigame cualquiera que no esté sidoso. Es más, dentro del cuestionario dice, es una persona que le gusta estar de cama en cama y con persona en persona y así. Bueno, no lo dicen exactamente, pero tiene muchas parejas. Ha hecho esto y yo le dije, oiga, mire, voy a traer donantes. Nada más que sí le voy a encarecer así, pero mucho. Yo le doy el extra, pero esa sangre aplíquesela a mi familiar. Y me dijo, no, ahí sí no puedo. Le digo, porque yo sí sé cómo está mi sangre y se la quiero dar a mi pariente. Y me dijo, no. Ahora, escúcheme bien lo que estaba pasando con mi pariente. Cuando ya estaba, le habían hecho, pusieron plasma y plaquetas porque había perdido sangre. Ella estaba consciente y comenzó a decir, yo veo esto, yo veo aquí, ¿y qué hace este? Y, oiga, ¿está aquí alguien ahí? Yo le dije, no hay nadie. No hay nadie. Y entonces en el cuestionario que le habían hecho, ¿ya le habían hecho transfusión de sangre? No, nunca me habían transfundido sangre. Y esta persona me dijo, yo no sé qué me pasó. Yo no sé qué tiene la sangre de la otra persona que me la pusieron a mí, pero me siento rara. Solamente lo dejo así como una reflexión. Porque la sangre transmite nutrientes, transmite enfermedades. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, el que se une con una prostituta se hace uno. Y es que hay una transmisión de fluidos. Estudié un artículo científico que la persona que haya tenido relaciones con otra sexuales
no sé cuántos días, ya no me acuerdo cuántos días va a tener ese olor, ese aroma de esa persona. Se le va a transmitir. Si hay hongos, si hay parásitos, si hay bacterias, si hay microbios, pues, gérmenes, todo. Solo por estar en esa relación. Ahora, ya me salí un poco del tema, pero tiene que ver, la Biblia dice, cuida el que tú vivas en santidad. Hoy en día mucha gente te va a decir no pasa nada, con que tú te protejas, no pasa nada, todo bien. Sí pasa, porque como lo hemos visto, la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. El que siembra va a cosechar, porque dice, no te puedes burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y por eso vemos gente cada vez con más problemas, porque no considera la voluntad de Dios. Hoy le estoy hablando a ustedes, ¿están conmigo, amados? Sí. Entonces vimos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en el contexto está hablando de la pornografía, de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Un hombre y una mujer deben mantenerse puros sexualmente para llegar al matrimonio en pureza sexual. Y durante el matrimonio, en pureza sexual en el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. Eso nos hace diferentes a todos. Pero luego vimos haciendo bien, teniendo buen testimonio, buena fama con los de afuera. Que la gente pueda decir, tú eres diferente. Háblame de Jesús, háblame de Dios. Y quiero entonces aquí en Efesios, que les pedí que buscáramos en la Biblia en Efesios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El versículo 11 del capítulo 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios levantó ministerios para que los creyentes sean perfeccionados. Perfección, es decir, que cada día seamos mejores. Cada día seamos mejores. Dios busca la excelencia. Amén. Dios es un Dios de excelencia. Entonces la voluntad de Dios, número 3, es que seamos como Cristo. Esa es la tercera. Que seamos como Cristo. Si nosotros somos cada día a la semejanza de Cristo, entonces estamos cumpliendo el propósito. Dice en un pasaje, versículo 1 del capítulo 4 de Efesios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tienes que andar conforme a la vocación con la que Dios te llamó. ¿Sabes cuál es la vocación que Dios te dio? Hijo. Y dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarnos Padre o de llamarnos hijos a nosotros. Pero Él se va a gozar cuando nosotros lo honramos y lo dejamos en alto, porque alguien dice, de tal palo, tal astilla. Y así como tú te portas, estás hablando de tu familia, porque tú eres el reflejo de tu familia, eres el reflejo de tus padres, eres el reflejo de tu hogar, y en un sentido eres el reflejo de la iglesia.
Qué hermoso cuando dicen, dicen, ese es mi pastor. Pero qué triste cuando digan, ese es mi pastor. Ay, Dios mío, me da vergüenza. ¿Y quién es su pastor? Pues la verdad, discúlpeme, no sé, no sé. Ahora imagínense que digan, esta es mi iglesia, que el pastor diga, esta es mi iglesia. Estoy orgulloso de ellos. Y sí, estoy contento. Pero, ¿qué dice Jesús? Los amo, ustedes son mis hijos, pero yo quiero que ustedes se parezcan cada día más a mí. Anden conforme a la vocación con la que ustedes fueron llamados. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12, que fuimos llamados sus hijos. Anden conforme a sus hijos. Y luego más adelante, el capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto digo y requiero, ya no anden como los otros que andan en la vanidad de su mente. Ya no anden conforme a ellos. No imiten a otros. Jesús es el modelo. Vivan como Jesús. Andemos como Jesús. Quiero terminar entonces. El tema de hoy fue la voluntad de Dios para mí. Primero, la santificación. Ser santo. Número 2, hacer lo bueno. Ser ejemplo hacia los de fuera. Número 3, andar como hijos de Dios. Ser como hijos de Dios. Dice, y termino con esto, San Mateo. Vamos a leer este pasaje de San Mateo. San Mateo, capítulo 5, versículos 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. ¿Qué dice la Biblia? Ame a su enemigo para que yo sea un hijo de Dios. Yo debo amar a mi enemigo. Más adelante dice, bendecid a los que os maldicen. Yo tengo que bendecir al que me maldice para que yo sea hijo de Dios, para que yo me parezca un hijo de Dios. Más adelante dice, haced bien a los que os aborrecen. Hazle bien. Y más adelante, ora por los que te persiguen, te ultrajan. Ora, para que tú seáis hijo de Dios. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también los publicanos lo mismo? Si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Quiero terminar haciendo una reflexión para que oremos. Esta semana es una buena oportunidad. Si estamos batallando en el asunto de la pureza sexual, vamos a orar a Dios y decirle, Dios, yo quiero vivir en pureza. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién nos juntamos? Que Dios nos libre. ¿Qué lenguaje se está usando? ¿Es un lenguaje vulgar, de doble sentido? ¿Cómo? En todas las áreas de la pureza. ¿Cómo es el trato con nuestro cónyuge? Siempre he pensado que si yo soy derrotado en esa área de la vida sexual,
por más que yo diga que Dios me perdonó ya, por toda la vida voy a arrastrar esa mancha y por toda la vida voy a sufrir las consecuencias con mis hijos, porque abriré las puertas para traer maldición a mi casa. Y por más que yo quiera que mi descendencia esté bien, yo, si fracasé en eso, soy el responsable de lo que pueda venir en mi casa. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Es mi deseo que los jóvenes y las señoritas que viven en esta época, solteros, una sociedad, una generación hipersexualizada. O sea, por todos lados se habla de sexo, por todos lados de temas de ese tipo. Están muy expuestos. Que Dios los libre. Y mi deseo es que se casen y que se casen bien. Yo tengo una fórmula. Si tú te guardas en pureza hasta el matrimonio, estoy casi seguro que tú lo vas a poder mantener o vas a poder mantener la pureza en tu matrimonio. Si tú no tuviste dominio propio en tu juventud, mucho menos en el matrimonio. No esperes que casándote ya ¿cómo le llaman? El chupamirto y se te va a quitar. No, vas a seguir. O la gente así va a seguir, porque es un hábito. Y dos, yo quiero animarte. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Dice la Biblia que debemos ser decorosos. Y yo les quiero invitar a los padres para que discipulen a sus hijos a que sean limpios, aseados, ordenados, constantes, puntuales. Vamos a orar. ¿Oramos, hermanos?